el desperdicio es grande, se desarrolla mucha cosa que no sirve para nada. Entonces hay un volumen de recursos que no generan valor a la organización. Además de los beneficios que me ha comentado ahora, yo veo que la medición funcional también disminuye el desperdicio porque promueve una priorización de los requisitos mejor alineada con los objetivos de tener releases más relevantes y más críticas para el aspecto de objetivo del negocio. Buenas tardes a todos. Bueno, entonces para aprovechar nuestra conversa de hoy, voy a iniciar agradeciéndoles primero por su participación en este evento. Y antes de comenzar, me gustaría presentarles sobre Fato. Nosotros somos una empresa de soluciones para la gestión de software, prioritariamente en la dimensión de resultados y en el espacio de relación entre clientes y proveedores. Muchas personas nos preguntan cuál es nuestra actuación y de manera bien resumida, nosotros ayudamos a su empresa a obtener respuestas objetivas para estas 3 preguntas en específico. Si usted se cuestiona alguna de estas preguntas en su día a día, nosotros como Fato estamos listos para ayudarlo. ¿Usted está conforme por lo que paga por software? Con Fato, usted podrá responder estimaciones y propuestas de fábrica de software y consultoría de forma asertiva. Los lanzamientos demoran mucho, vienen con defectos y los costos solo aumentan. Reciba un software que funcione mejor y a tiempo. ¿Cuenta con dificultad para comunicar los gastos en contratos de software para los directivos? Justifique un presupuesto con desarrollo de soluciones de software. Sobre las operaciones de fábrica de métricas, nosotros contamos con 24 profesionales, 16 certificados, de los cuales 16 están certificados en CFPS, CFPP y SNAP. Tenemos 42 clientes activos en los últimos 6 meses, 48 contratos activos, 30% de no conformidad auditado y 446,100 puntos de función medidos en los últimos 3 años. Estos son algunos de nuestros clientes con quienes hemos venido trabajando y nosotros estamos adoptando el distanciamiento social como parte de la lucha contra la pandemia, pero buscamos mantenernos juntos a pesar de la distancia. De hecho, estas son algunas de las fotos que nos tomamos justo antes de la pandemia en una de nuestras unidades. Parte de nuestras soluciones están divididas en estos 6 aspectos fundamentales. La parte de requisitos, medición y estimaciones de software, gestión de proveedores, certificación y calidad de software, analytics and machine learning y benchmarking de software. Este webinar está orientado en medición y estimaciones de software. Nosotros contamos con una solución completa conforme su presupuesto. Esta va desde la parte de outsourcing, donde cuenta con una estructura de más de 20 años para obtener el desempeño máximo en contratos con fábrica de software. Consultoría, trabajamos con usted para entender su problema de gestión de software y desarrollar una mejor solución. Y entrenamiento, donde aprenda con profesionales que viven el cotidiano de sus desafíos y comparten cómo lidian con ellos. En esta conversación sobre si sus recursos están cayendo por el desagüe en la medición, vamos a tener a 2 personas importantes en Fato, consultores, Carlos Eduardo Vázquez y Guillermo Simões. Buenas tardes también con ustedes. Carlos, te doy la palabra. Muchas gracias, Estrella. Muchas gracias, Guillermo. Este evento vamos a discutir sobre el tema del desperdicio y hemos decidido alinear los eventos de Brasil con los eventos en español. En la realidad brasileña tenemos un escenario donde la medición es como el hora hombre en el mundo hispanohablante. Al invés de un contrato basado en el precio de la hora hombre, se tiene un precio del punto de función. Y este precio de punto de función es, en conjunto con la medición en puntos de función, la referencia para la facturación.
Entonces, hay una diferencia en términos del impacto de la medición en el desperdicio. ¿Por qué les comento eso? Porque en el evento de mañana, en portugués, nuestro mayor enfoque es la cuestión de la medición y los insumos para la medición que promueven una pérdida de facturación. Entonces, es un tema que yo veo que sea un enfoque diferente necesario para este público de hoy. Entonces, sin embargo, vamos a mantener en la perspectiva la cuestión del desperdicio. Entonces, me gustaría, por favor, de pedir a Guilherme que comparta con nosotros cuál es su visión sobre el desperdicio en el desarrollo de software y dónde la medición se inserta en la eliminación, la reducción de este desperdicio. Gustaría de dividir esta pregunta en dos temas. Un tema es el desperdicio en el desarrollo ágil, en un contexto donde se busca la experimentación, donde se busca exploración. Otro contexto es el contexto también del desarrollo ágil, pero en un contexto donde se busca obtener los beneficios que se identificó con el desarrollo ágil, pero en un mayor alcance. Entonces, en el desarrollo ágil, en el contexto de una corporación, como una línea de desarrollo corporativa. Entonces, Guilherme, ¿qué tienes a comentar sobre la cuestión del desperdicio en estos dos ambientes? Buenas tardes a todos. Vamos a este primer punto sobre el desperdicio, enfocando la cuestión del enfoque de desarrollo, sea ágil o tradicional. Yo tengo una experiencia de más de 20 años con desarrollo de software y tuve la oportunidad de trabajar en distintas posiciones en este contexto y ver que el desperdicio es grande. Se desarrolla mucha cosa que no sirve para nada. Entonces, hay un volumen de recursos que no generan valor a la organización. Y si no hay medición sobre el trabajo de desarrollo, ese desperdicio no se queda visible. Entonces, una primera cosa que yo pienso que es importante es tener en cuenta que la medición cumple un papel importante de mostrar el resultado de lo que se invirtió con el desarrollo y de cuantificar este resultado. Si no hay ninguna medición, entonces nunca o nadie irá percibir de manera concreta que tantos millones no están siendo gastos y no generando valor al negocio. Y ahí nosotros estamos más enfocados en este webinar, o en fato también, en la medición funcional, que es una técnica de medición que mide los resultados entregados em términos que sejam entendibles por pessoas de negócio. Então, esta questão do desperdício pode ser medida através de distintos métodos de medição, não necessariamente só com a medição funcional. O hecho é que, em geral, não se mide nada. Então, nunca se percebe que tanto se poderia melhorar com o desenvolvimento de software. Essa é uma questão que eu penso que é mais grave.
Ok. Adelante, Carlos. Guilherme, ha comentado sobre la medición funcional y sobre la medición en general. En términos del desperdicio, ¿podrías, por favor, comentar y preferencialmente proveer un ejemplo de cómo la medición funcional trabaja en el sentido de alinear el objetivo del desarrollador con los objetivos del gobierno corporativo? ¿Y por qué otras métricas diferentes que tienen otros propósitos y otros beneficios no se adecuan también para estos propósitos? ¿Quedó claro que comenté? Sí, sí, sí. La cuestión clave es que la medición funcional está enfocada en medir, por su propio nombre, funcionalidades entregadas por el software a sus usuarios. E, logicamente, os clientes, os usuários, conseguem compreender as funcionalidades que estão sendo entregadas porque foram coisas solicitadas por eles. E uma medição, por exemplo, com um enfoque técnico, é só compreendida por el equipo de desarrollo. Então, uma pessoa da área de negócio não irá conseguir atribuir um significado a uma medição basada em elementos técnicos do desenvolvimento, a quantos objetos foram desenvolvidos, quantas implementações de uma determinada classe, ou coisas assim. Isto é como, por exemplo, né? Story Points é uma métrica que tem sentido para o próprio equipo, pero para a gente de negócio, isso não diz nada. A equipe entregou tantos pontos de história. Pero, que tanto vale um ponto de história? O que significa isso? Este significado só tem sentido para o próprio equipo. Por isso que há uma diferença de propósito entre essas distintas maneiras de medir software. Se estamos enfocando um propósito que é técnico, ok, não há problema em utilizar uma métrica com este enfoque técnico. Agora, se estamos enfocando um problema de negócio, como comentaste sobre governo corporativo, se estamos enfocando, por exemplo, uma questão de visibilidade do presupuesto, de plazos, que são problemas relativos a quem paga por el desarrollo. Esta persona quer uma maneira de ver o progresso do desarrollo em términos que sejam tangíveis para eles. Não sei se consegui responder de maneira completa a sua pergunta. Sí, yo creo que sí. Yo tengo incluso una contribución sobre este tema. Nosotros tenemos un producto que es parte de nuestra plataforma de gestión de software, que es el Mesur. Y en el inicio del desarrollo se tuvo un problema que fue un enfoque demasiado en cuestiones arquitecturales. Entonces, la versión actual de Mesur, si no estoy equivocado, es la tercera arquitectura. No estoy segura, es la tercera arquitectura, ¿verdad, Guilherme? Não, cambiamos só uma coisa de arquitetura. Não sei, poderia dizer a segunda. Primeiro foi hecho um desarrollo, depois praticamente se hizo del cero, basado en Angular alguna cosa,
después Sí. una evolución para Angular, otra cosa. Y los desarrolladores me parece que quedan apasionados por la cuestión técnica, por la cuestión interna del producto. O sea que es una cosa que es importante. Pero cuando se mide el trabajo basado en puntos de función, se promueve un alineamiento para que todos tengan un objetivo de que el cliente reciba funciones de negocio, que más actividades antes hechas manualmente ahora estén parte del producto de software. Esa es una percepción que yo tengo. Otro punto dice respecto sobre la priorización del roadmap del producto. Porque cuando se trabaja con la medición en puntos de función, si uno tiene una primera sprint con los CRUDs, ¿cómo se dice CRUD, Guillermo, en español? Lo create, delete. Es un acrónimo en inglés, entonces yo creo que no se traduce. En español Create, tiene un término de este para en español, no me acuerdo ahora. Entonces, si uno pone todo este CRUD que tiene una productividad altísima, se promueve que los sprints finales tienen una productividad baja. Entonces, ¿por qué se utiliza una medición funcional? Se promueve un mejor balance en la priorización de los requisitos, porque si la productividad del desarrollador, la fábrica de software, es basada en la medición funcional, se busca un mejor balance, un mejor equilibrio en la productividad. Entonces, yo veo que además de los beneficios que me ha comentado ahora, yo veo que la medición funcional también disminuye el desperdicio porque promueve una priorización de los requisitos mejor alineada con los objetivos de tener releases más relevantes y más críticas para el aspecto de objetivo del negocio. Entonces, uno puede preguntar, pero ¿cómo yo puedo tener en un sprint inicial el core del sistema si todavía yo no tengo los cadastros básicos? Haga los registros manualmente y después, en los próximos sprints, ponga las pantallas para su mantenimiento. Entonces, Guillermo, otra pregunta en esta línea del desperdicio. Sobre, ainda en el desarrollo ágil, porque yo no veo, en mi cabeza cuando pienso en desarrollo, es desarrollo ágil. No es una cuestión de una prueba de concepto, de un proyecto piloto. Todos ahora buscan este tipo de desarrollo. Sobre el desarrollo ágil, ¿qué me comentas sobre la historia sin fin? Hay en Netflix, hay un programa que se llama Stranger Things. No sé si se lo conoce. ¿Conoce Stranger Things? No veo muchas series. No conoce. Entonces, en este Stranger Things hay un personaje que en determinado momento, para salvar el universo, tiene que cantar para su chica el tema Never Ending Story. Y me gustaría de saber cómo el análisis de puntos de función, sea basado en Cosmic, sea basado en IFPUG, cómo este fenómeno de la historia sin fin, el story splitting,
infinito, ¿cómo esta dinámica se tiene abordada en la medición con puntos de función? En verdad, la pregunta no es bien cómo, pero ¿cuáles son las opciones para la medición del story splitting? Comente un poco, por favor, qué es el story splitting, por favor. ¿Cuáles son los diferentes enfoques para medición de este story splitting? Y cómo estas diferentes opciones se debe elegirlas basada en los objetivos, en los diferentes objetivos que se busca con la medición. ¿Quedó claro mi pregunta? Son 3 puntos. Elabore un poco sobre qué es el story splitting. Comente sobre cómo el story splitting puede ser algo positivo y cómo el story splitting puede ser una cosa negativa. ¿Y cuál es el rol de la medición en se buscar este story splitting positivo? Entonces, ¿quedó claro cuál es el tema? Eu penso que sim. Vamos tentar responder de maneira completa. Eu tenho uma experiência. Hoje, eu sou dueño de produto de Mesur, que é este produto que comentaste em fato. Então, tenho uma experiência com essa visão de dueño de produto que é muito útil para este exemplo que comentaste. Então, trabalhamos com ciclos de entrega de 2 semanas. Já trabalhamos com ciclos de 1 semana, mas agora estamos trabalhando com ciclos de 2 semanas. E há um backlog de dezenas de coisas por fazer. Demandas para evolucionar o produto, demandas para correções, e sempre que surge uma demanda que identificamos que é grande, por exemplo, não se consegue desenvolver em 1 semana, é grande hoje, na perspectiva que comento, é que não se consegue terminar em... Grande seria algo que se demora mais que 4 dias. Para mim já é algo grande. Então, evaluamos o alcance e a medição funcional ajuda nesse ponto, porque se a solicitude é grande, ao medir a solicitude, vamos identificar todo o conjunto de funcionalidades que serão impactadas por esta solicitude nesse sistema. Se identificamos que é uma solicitude que impacta a muitas funcionalidades, essa é uma demanda que já tem uma complexidade de desenvolvimento mais grande, já necessita mais tempo e possivelmente pode agregar defeitos ao produto, porque é um câmbio mais extensivo. Então, buscamos sempre dividir esta solicitude, que às vezes está especificada como história de usuário, e nesse formato tradicional, às vezes não. Dividimos em outras demandas ou em outras histórias mais pequenas. E intentando, e nessa divisão, que seria o split que comentaste, criar partes pequenas que tenham valor e que tenham um sentido lógico. Então, vamos imaginar que uma demanda impacte em quase metade do produto. Vamos dividir de maneira que as funcionalidades que são relacionadas estejam em uma mesma solicitude. Então, vamos dividir essa demanda em 3 outras e em cada uma dessas 3 vamos ter um conjunto de funcionalidades que serão ajustadas para ter esse comportamento desejado por el cliente. A medição ajuda nesse ponto, identificar o alcance das funcionalidades impactadas, ajuda também a identificar que tão grande é a solicitude. Em meu caso em específico,
basado em meu conhecimento do produto e da solicitude, eu consigo ter esta ideia sem necessariamente ter esta informação de tamanho. Pero, em outros casos, seria também uma informação útil. Por exemplo, em promédio, cada sprint, uma sprint pode variar de 50 a 100 pontos de função. Esse é o promédio que temos já de los últimos 12 meses. Seguramente, se evaluamos uma solicitude de melhora no produto, que ella solamente já tem esse tamanho, já é um indicativo que necessita ser desglosada em partes mais pequenas. E no passado, já não tínhamos esta visão, então, a vezes, para atender uma única solicitude, era necessário mais que um sprint, que seria desviar da ideia original da filosofia ágil, ciclos curtos de entrega, tentando que cada entrega tenha valor. Então, agora trabalhamos com esse enfoque e conseguimos também ter a oportunidade de perceber desperdícios se a coisa for desarrollada toda a um solo golpe, porque é muito comum empezar o desenvolvimento da solicitud e quase sempre, por melhor que estén definidos os requisitos, o alcance, vamos a descobrir durante o desenvolvimento coisas que não são tão necessárias ou poderiam ser hechas de outra maneira, de tal forma que se pueda simplificar isto. Então, quando dividimos, muitas vezes as partes que restaram para serem desenvolvidas em los outros sprints não serão desenvolvidas da maneira original, ou talvez nem sequer sejam desenvolvidas, porque ao entregar a primeira sprint, a própria experiência de uso pode modificar as prioridades e aquela coisa grande já foi atendida por uma parte mais pequena, e o resto já talvez não seja tão prioritário. Não sei se quedou algo sem resposta de sua pergunta. Excelente, Guilherme, excelente. Yo, mientras usted estaba comentando, yo identifiqué 3 puntos clave en su fala. La medición ayuda a comprender mejor el alcance del cambio. La medición le ayuda a decidir si desglosar una historia del usuario. La medición ayuda a evitar un enfoque de desarrollo secuencial. Y la descomposición de historias revela cosas que no son prioritarias. Pero un punto que yo siento que no ha abordado es los puntos negativos. Ha comentado los puntos positivos del desglose de las historias, ¿verdad? Sí. Los puntos positivos. Pero yo me gustaría también de saber su opinión, su experiencia sobre los aspectos negativos, porque yo tengo clientes donde las historias se van descomponiendo, pero no se descompone por los motivos que comentaste. Se descompone porque hay un problema de rendimiento. Hay problema de rendimiento. La productividad de la equipe no está adecuada. Es necesario entrenar las personas, es necesario mejor organizar el trabajo, es necesario alguna cosa, porque se percibe que las historias siguen siendo descompuestas, no porque se tiene una estrategia de proyecto, se sigue descomponiendo las historias porque se tiene un problema de rendimiento, ¿comprende? Entonces me gustaría
su opinión sobre este fenómeno, si es un fenómeno que solamente yo que percibo, si es una cosa que usted no tiene este tipo de percepción. Y en caso positivo, ¿cómo la medición funcional, cuál es el rol de la medición funcional en la identificación de este problema y cómo que se puede utilizarla para resolverlo? ¿Quedó claro la pregunta? Sí, yo coincido contigo en esta visión. Ya también tuve la oportunidad de ver en varios clientes esta manera de descomponer histórias que eu penso que não é a filosofia correta do enfoque ágil, porque toda entrega, todo ciclo de entrega deve entregar valor de negócio. E tu comentaste sobre uma questão de produtividade, que seria a motivação. Eu penso que mais comum é que quem está a cargo desta decisão continua sendo alguém com uma visão técnica que não assimilou a filosofia ágil. Então, conduz ao desenvolvimento de uma maneira só técnica, pensando de maneira técnica qual é a melhor estratégia de desenvolvimento. Então, é muito comum perceber, ao evaluar projetos de alguns clientes, que determinadas sprints estão entregando histórias que não têm uma funcionalidade completa desde uma perspectiva de negócio. Estão entregando metade de uma funcionalidade, uma camada da funcionalidade. Então, em uma sprint, vamos a desenvolver o back-end de um conjunto de funcionalidades. Em la próxima sprint, vamos a desenvolver o front-end de las mismas funcionalidades. Ou seja, em lugar de ter uma funcionalidade completa sendo desenvolvida em um sprint, se desenvolvem partes em um sprint e partes em outro sprint. E, ou seja, o usuário, o cliente, só vê o valor ao final de los dois sprints, quando a funcionalidade tem todas suas capas agregadas, listas, e já se pode utilizar a funcionalidade. Então, eu creio que é mais uma cultura da visão técnica que existe desde a formação acadêmica e as primeiras experiências profissionais, ainda resiste, e por isso a gente a vezes insiste em focar o desenvolvimento desde uma perspectiva técnica. E muitas vezes a área de negócio não tem como rechazar ou contestar este enfoque que o desenvolvimento dá para as solicitudes da área de negócio. Então, não sei se há algo mais que faltou da pergunta. Su micrófono está apagado. Muchas gracias, Guillermo. Estoy solo registrando que la descomposición resulta negativa cuando no está alineada con los objetivos del cliente. Más bien el equipo y las limitaciones de productividad. Entonces, esto fue lo que entendí de su comentario. A veces é uma questão de disponibilidade de recursos. Então, eu tenho gente com competência em back-end disponível agora, pero não tenho gente com competência em front-end. Então, vamos desenvolver segundo a disponibilidade dos recursos, que também, pensando na filosofia Scrum, já não seria o ideal, porque toda a equipe deveria estar dedicada
se há recursos do equipo que estão compartidos com outras frentes de trabalho, a coisa já não flui bem. Então, Este año de 2020 una cosa importante que sucedió en este año fue esta última actualización del Scrum, porque él inserta, se observa que el guía de Scrum, él tiene a largo de su evolución, él tiene disminuido, está más compacto. simplificando. Sin embargo, él incluyó añadió como parte de su definición este punto de los objetivos del sprint, los objetivos de la release, la cuestión del compromiso del desarrollador. Entonces, se percibe claramente un cambio en términos de cómo se observa esta cuestión de la productividad. Y si uno no tiene una medición alineada con este punto de vista de los objetivos del cliente, ¿cómo evaluar si tenemos este problema? Entonces, yo veo que la medición funcional, ella tiene un papel, un rol importante en la identificación de este punto. Ahora Guilherme, aunque no sea tan universalizado como en Brasil, los contratos donde la unidad es el punto de función, hemos tenido a lo largo de los años algunos servicios de medición en el contexto de contratos. Entonces, yo pienso que sea importante comentar también sobre el desperdicio, no en términos generales de la gestión del software, pero el desperdicio en términos de facturación que no se realiza por problemas relacionados a la medición funcional. Entonces, usted puede comentar un poco. Estamos entonces cambiando de los temas, de tema. El primer tema fue esta cuestión de monitoreo de la productividad en términos de identificar y mejor priorizar las historias del usuario. Entonces, estamos cambiando de este tema. Y ahora el tema es la medición. Entonces, ¿qué me comenta sobre los principales problemas, las principales dificultades de una empresa que se acostumbró a trabajar con hora hombre, se vende hora hombre, y ahora tiene que trabajar en un contexto donde, además de la hora hombre, tiene también referencias en medición de la producción? ¿Qué tiene esa? Basado en su experiencia en este mercado hispanohablante donde hemos trabajado también. Ok, entonces vamos a dividir las cosas. Entonces no estamos hablando de un desarrollo interno, vamos a enfocar un desarrollo externo. Entonces, en un caso donde una empresa contrata un proveedor para servicios de desarrollo de software, si la modalidad de contratación es por hora hombre, entonces no entramos en este caso porque no hay riesgo para el proveedor y todo desperdicio, de hecho, se queda con el cliente, porque el proveedor recibe por todas las horas invertidas en el trabajo, no importa si el trabajo agregó valor o no al negocio del cliente. Ahora, cuando la modalidad de contratación es otra, vamos a pensar, por ejemplo, por precio global fijo, que es con alcance cerrado, o por
un alcance abierto, pero por una unidad de medida que no sean as horas, pero algo que o cliente consiga perceber valor. Poderia ser pontos de função, poderia ser outra unidade que o cliente consiga ver. Unidad de producto. Porque Unidade de produto, sim. hora hombre es una unidad de esfuerzo, de trabajo. Entonces, una unidad de producto. Que sea la cantidad de pantallas. Sim, sim. E nesse caso, onde o cliente está trabalhando com um contrato, na modalidade de contratação, por preço unitário, e esta unidade é uma unidade de produto de software, sejam pantallas, sejam pontos de função, sejam linhas de código, sejam objetos, há um risco do provedor ter alguma perda sobre a faturação se ele não consegue ter uma organização adequada sobre seu trabalho de desenvolvimento. É muito comum, por exemplo, uma situação onde o cliente apresenta uma ordem de serviço, o provedor empieza a desenvolver, muita coisa da definição do alcance é tratada de maneira verbal, o desenvolvimento sigue adelante e a entrega é hecha. Pero, al final del mês, será hecha a facturação desse serviço. E ela responsável por medir o que será facturado necessita de alguma evidência de lo que foi hecho para fazer a medição. Se muita coisa foi tratada e definida de maneira verbal, e neste momento que se intenta fazer a medição da ordem de serviço, muita coisa que foi trabalhada talvez não esteja visível. Nesse caso, há uma perda do lado do provedor, de que uma parte de seu esforço não será capturada na medição. E isto não é um problema com o método de medição ou um equívoco ao fazer a medição. É simplesmente uma limitação de informação que não foi generada durante o trabalho. Este é muito comum quando o provedor entra e entra a vezes em um contexto desorganizado do cliente e, ao entrar neste contexto desorganizado do cliente, ele é o maior prejudicado porque irá trabalhar e não terá parte de seu trabalho sendo remunerado. Então, há que ter uma atenção, uma disciplina grande para que, a vezes, em uma boa intenção de atender ao cliente em um prazo curto, de maneira satisfatória, a vezes, algumas etapas necessárias do trabalho não são negligenciadas e, com isto, há uma perda ou um desperdício por lado do provedor de plata que poderia ser parte de seus ingressos no contrato. Estava vendo como se disse, restaurante de autosserviço. Restaurante de autosserviço. Quando você trabalha com alguma métrica de produto, uma unidade de produto, é como se você é dueño de um restaurante de autosserviço. Se tem aquele cliente que come lechuga, solamente lechuga. Y tiene el cliente que le gusta la carne, le gusta el churrasco. Entonces, imagine que el cliente dice para el desarrollador, eso es solamente una lechuga, es solamente poner un if en esta regla. Y esto le consume pocas horas.
sin duda, le consume pocas horas. Pero el opuesto, cuando se tiene ítems donde la medición es pequeña, pero el esfuerzo es grande, eso no acontece. Entonces, ¿qué pasa? No se alcanza el equilibrio, el balance entre de la productividad promedia en el desarrollo. Entonces, este punto que me comentaste ahora me lembró esta situación donde el cliente, no es solamente una cosa, no se registra, no se tiene ningún registro de ese, es solo una regla, y porque no se tiene ningún registro, se pierde la medición de este servicio. Entonces, isoladamente, este no es un problema, pero cuando se acumula estas cosas, se pierde en la productividad global, se tiene una pérdida de facturación importante. Esse tipo de problema, déjame solo complementar algo que me recordé, foi, mesmo para um desenvolvimento interno, este tipo de desorganização, a vezes a área de desenvolvimento é prejudicada por la desorganização da área de negócio. Então, a visibilidade do trabalho da área de desenvolvimento se queda prejudicada. Então, se trabalhou algumas semanas para atender a área de negócio, muita coisa se tratou de maneira verbal solamente, muita coisa foi hecha, foi deshecha, foi rehecha, até chegar a um ponto que se foi considerado satisfatório. Então, a avaliação do resto da empresa sobre o trabalho da área de desenvolvimento casi sempre é sobre a versão final do serviço. Então, só se vê o que se entregou, não se vê todas as voltas que foram dadas para chegar a este ponto. E nesse caso que estou comentando, as voltas foram necessárias por uma desorganização da área de negócio. Então, mesmo em um desenvolvimento interno, muitas vezes a equipe de desenvolvimento é criticada de maneira injusta porque não se considera, não se tem visibilidade de todo o trabalho que foi feito para atender a esta área de negócio. Então, a medição também seria uma maneira de deixar visível toda esta produção. Eu tive que desenvolver para atender essa demanda. O produto final da demanda foi 100. Só que para chegar a esse 100, eu tive que dar voltas que me consumiram 400. Então, é como uma obra. Eu estou construindo uma casa, ao final a casa tem 100 metros quadrados. Pero o cliente não sabe muito bem o que quer, então eu construo uma parte da casa, eu tenho que reconstruir de novo, então minha obra, ao final, me gastou 200 metros quadrados de obra. A casa tem 100. E o cliente quer evaluar meu trabalho por só o produto final entregado, na casa de 100. Só que, nesse caso, eu tive um gasto mais grande na obra, não por um problema meu, mas por alguma desorganização do cliente. Entonces, la medición da visibilidad a la producción que no se aprovecha completamente en la versión final. Cuando la medición es funcional, no se tiene la sensación de embromar, ¿cómo se dice enrolar? ¿Cómo se dice? Sin la sensación de engañar al cliente, porque cuando se discute en términos de la clase, en términos del método, en términos de la arquitectura, yo como cliente me siento perdido,
porque yo no entiendo estas cosas. Pero cuando yo discuto y presento en términos de las funcionalidades, esto es algo que yo tengo necesidad de comprender, porque son temas que están en mi dominio. Entonces, le pido, Guillermo, que usted que habla mejor español que yo, ¿cómo se diría este tipo de cosas? No sé, tal vez engañado, no sé, no sé. Siendo la sensación del cliente estar engañado, ser engañado. Ah, excelente, Guillermo. Tenemos 50 minutos de evento. Nuestra programación de tiempo para que tengamos tiempo para las preguntas y comentarios del público. ¿Usted tiene algún punto que gustaría de compartir con nosotros sobre la medición? Una cosa que no comentaste, que yo percibo en términos de la oficina de medición, es el beneficio que se promueve con la revisión de los requerimientos. Porque cuando se realiza una medición, la medición es un peer review, es una estructura que permite un peer review en una visión funcional, o que permite identificar problemas temprano. Entonces, de manera complementaria a los ciclos de experimentación, feedback y aprendizaje en el desarrollo ágil, la medición cumple un rol complementario de peer review. Y con esto, peer review, se tiene una mejor propensión a desperdicio de tiempo y recursos. Entonces, ¿tiene algo a comentar sobre este punto? Sí, sí, de nuevo, basado en mi experiencia como dueño de producto, este es un ejemplo práctico de cosas que paso aún hoy. Entonces, siempre que entra alguna solicitud en el backlog, la primera cosa que intento hacer es comprender la solicitud y ver el alcance de la solicitud. Y a veces la descripción de lo que se quiere es comprensible, pero está muy general. Entonces, lo que me ayuda a percibir que esto debe ser refinado es exactamente intentar hacer la medición, porque necesito comprender de esta solicitud qual é o conjunto específico de funcionalidades que serão impactadas. Se não consigo, basado nesta descrição, identificar este conjunto de funcionalidades, significa que este requerimento não está maduro e necessita ser melhor elaborado. Então, esta solicitud não entra em la priorização, hasta ser refinada. Depois que se refina, aí sim entra em la priorização em algum sprint futuro. Excelente, Guilherme. Muchas gracias. ¿Usted tiene alguna cosa que gustaría de compartir antes de pasar la palabra para Estrella encerrar el evento y abrir para preguntas y respuestas? Para quien, bueno, hablamos mucho de la medición funcional y para quien no tiene experiencia o que no tiene mucha idea de lo que sea, es interesante visitar nuestro canal de YouTube, porque ya hubo la oportunidad de presentar de manera más didáctica este tema, e para saber como funciona de maneira general. Então, há alguns webinars que já apresentamos que vocês podem assistir em nosso canal de YouTube. Estrela, se consegues, por favor, comparta
el link de nuestro canal y si consiguieres también el link de algún vídeo de webinar que hablamos sobre medición funcional. Pero hay mucho contenido que es interesante relativo a este tema que abordamos hoy. Un cambio que hemos realizado en 2021 es tener este canal de comunicación con un enfoque más profesional en términos de, si comparamos con una posición académica, entonces nuestro objetivo no es ser unos académicos, pero poner nuestra opinión en términos de la vivencia que tenemos en la actuación profesional. Y otro punto es, nosotros estamos intentando también un enfoque más corporativo. Entonces, de los temas que se presentan, cómo ellos se insertan en la corporación. Sin embargo, como Guillermo comentó, hay un conjunto enorme de material ya disponible que se puede consultar en nuestro canal de YouTube. Voy a pasar la palabra para Estrella y si no tenemos preguntas, entonces encerrar el evento. Estrella, es contigo ahora. Bueno, primero voy a colocar a disposición la evaluación. Un segundo. Voy a habilitar la evaluación y aprovechar también este momento para aquellos que tienen preguntas pueden colocarlas en el chat. También voy a aprovechar estos últimos minutos y presentarles. Bueno, y les voy a presentar las soluciones que Fato puede ofrecer en esta área. Con nuestro servicio de gestión de proveedores, usted puede mejorar en hasta 30% los niveles de eficiencia operacional en sus contratos. ¿El desarrollo ágil está entregando lo que esperaba? En todo caso, puede haber un problema de expectativas. Para abordar esta cuestión, Fato recomienda el benchmarking de su desempeño en comparación con el del mercado. De esta forma, esté usted conforme o no, pasa a tener una referencia independiente y externa. Si usted trabaja con métricas funcionales y quiere optimizar sus resultados con una medición hecha por profesionales especializados, puede contratar nuestra fábrica de métricas que absorbemos todo su servicio de medición para usted. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Guilherme. Hasta luego.